aquí para hablar de Venezuela, cómo fue el pedido de ustedes en los últimos webinars que hicimos de la TAM, quienes querían hablar de dónde, ¿no? Entonces, aquí tenemos a un equipo que va a hablar con ustedes de Venezuela. Tenemos a Patricia Bracht, que es la CEO de HRS, y de Go Local también. Entonces, ella va a explicar un poquito para nosotros de Venezuela y después nos va a traer a Luis y Carlos, que va a hablar un poquito de relocation y de migración. Pero quería decirles el siguiente, después les voy a explicar mejor. Después que hablen los tres, vamos a hacer breakout rooms. Entonces vamos a poner un grupo de personas con Luis hablando de relocation y una persona con Carlos hablando de migración. Y ahí en este momento ustedes van a poder hacer preguntas. Entonces se preparen con las preguntas para ellos, porque son experts y están aquí para contestar a todas las dudas que ustedes tienen. Y así podemos hacer un poco más interactivo, que también fue otra cosa que ustedes nos pidieron. Así que después les explico mejor cómo vamos a hacer el cambio de sala, que Vani aquí es expert en eso también, ¿ok? Bueno, Pati, te lo paso a ti para que empiece la sesión, que estoy muy curiosa para saber todo lo que tienes para compartir con nosotros. Gracias, Pati. Gracias, Vanessa y Patricia, por darnos este espacio en LATAM Talks. Es la primera vez que vamos a participar y vamos a conversar un poquito sobre Venezuela. Aquí tenemos a Luis Quiñones y Carlos Jiménez, quienes después de una breve presentación mía van a hablar más específicamente de los servicios actuales en Venezuela de inmigración y de relocation. Para entender el presente de Venezuela, de lo que está pasando actualmente, debemos conocer un poco los temas del pasado. Y para eso voy a darle unos breves comentarios, voy a comentarles algunas cositas para que puedan entender qué es lo que está pasando hoy en día a nivel de relocation. Entonces, hoy en día el relocation está muy deprimido en Venezuela y les voy a contar un poquito por qué. La crisis en Venezuela hace referencia a una profunda crisis política, económica y social que comenzó durante el gobierno de Hugo Chávez, que todos ustedes aquí presentes han oído nombrar mucho de él, y que ha continuado con su sucesor, Nicolás Maduro, en el periodo que corresponde a la llamada Revolución Bolivariana, que tiene más de 20 años en el poder, para ser exactos, unos 24 años en el poder. Entonces les puedo comentar que durante los primeros 10 años lo que hubo fue una crisis mayormente política y posteriormente se presentó una crisis económica bien importante para todos nosotros y lo hemos visto en el área del relocation. Y esta crisis política surge meramente por la idea de este régimen de mantenerse en el poder, con lo cual hizo cambios constitucionales para aumentar los periodos presidenciales, las reelecciones indefinidas, etcétera, etcétera. Todo para mantenerse en el poder y, por ende, controlar los poderes públicos, lo que nos llevó a una corrupción sin precedentes y a una inseguridad jurídica que ahuyentó a la inversión extranjera. También este régimen logró ahuyentar mucho estas compañías internacionales que nos traían todos estos servicios de relocation, porque se dedicaron a expropiar a empresas privadas, lo que ocasionó el deterioro de la producción por desconocimiento del manejo adecuado de estas empresas. También hubo lo que yo llamo una expropiación de empresas públicas, que es como un poco antagónico lo que digo, porque la expropiación no se puede hacer a una misma empresa del gobierno, pero lo que sentimos aquí que la expropiación fue del recurso humano de estas empresas. Todo para poner adeptos a su ideología, y con esto lo que se logró es que se manejaran muy mal estas empresas, ocasionando escasez en productos, en medicinas, en servicios básicos como la luz, el agua. O sea, durante años no se han realizado los mantenimientos preventivos en estas áreas y hemos presenciado y sufrido sus consecuencias. Nosotros sufrimos de cortes eléctricos
y pasamos periodos teniendo que abastecernos con cisternas. O sea, hemos tenido problemas en los servicios de luz y agua, pero Luis les va a contar un poco más de eso y lo difícil que hace poder hacer un servicio de arrival o búsqueda de propiedad aquí en Venezuela por todas estas circunstancias. Un ejemplo claro del mal manejo de las empresas, como ustedes saben, PDVSA, Petróleos de Venezuela, es la empresa petrolera por excelencia de aquí y nosotros tenemos las reservas más grandes de petróleo aquí en Venezuela y la industria se mermó muchísimo porque la producción bajó y como es la primera fuente de ingresos del país, obviamente afectó económicamente al país. Y teníamos muchísimas empresas petroleras aquí. Estaba ExxonMobil, Statoil, Repsol, Chevron. Hay algunas que quedan, pero se redujeron muchísimo por estos inconvenientes con el gobierno, pues por esta falta de seguridad jurídica hizo que estas compañías se redujeran, mantienen algunas operaciones porque es más costoso para ellos retirarse completamente y perder toda la inversión que tienen. Entonces se han mantenido con muy, muy poco flujo de trabajo y de desarrollo y de exploración y todo esto, ¿no? Otra cosa que nos ha afectado mucho también es que se generó un control de cambio monetario que está desde alrededor del 2003, 2004. El gobierno hizo un control de cambio tratando de mantener el valor de Bolívar y esto ocasionó que las empresas extranjeras tuvieran muchísimos problemas para repatriar sus capitales, ya que tenían que voltearse y hacerlo solo con el gobierno y el gobierno con la escasez de divisas entrándole por la poca producción de petróleo, se endeudó muchísimo con todas estas empresas. Les puedo poner un ejemplo para que entiendan la magnitud. Las líneas aéreas en Venezuela tenían que vender todos sus servicios, sus pasajes en bolívares. Y con un control de cambio, ellos, para poder repatriar sus capitales a sus casas matrices, ellos tenían que ir al gobierno. El gobierno quedó adeudándoles más de 4.000 millones de dólares y por esas circunstancias muchas aerolíneas dejaron de venir a Venezuela. Por ejemplo, nosotros no tenemos vuelos de American Airlines, ni de United, ni de muchas europeas. Las que quedaron internacionales redujeron la frecuencia de sus vuelos por todos estos problemas. Entonces nosotros comenzamos a estar un poco aislados del mundo por el problema de las aerolíneas. También tuvimos varias devaluaciones de la moneda y regulaciones de precios que también contribuyeron con la escasez y la mala reputación que empezamos a tener a nivel mundial con todas estas escaseces. Aunado también a una hiperinflación de más del 1000% anual, que aumentó la pobreza, la delincuencia y la mortalidad, tenemos que decirlo lamentablemente, aquí en Venezuela. La emigración masiva de venezolanos a causa de todo esto que ustedes todos deben de saber, muchos venezolanos en Brasil, en Colombia, en Perú, Argentina, Chile, han hecho y han dado una mala reputación a Venezuela también, haciendo que muchas compañías extranjeras dejen de vernos para sus posibles inversiones, haciendo que merme más el relocation para acá, para Venezuela, ¿no? Según varios economistas, dicen que ha sido la peor crisis en la historia de Venezuela y que también ha sido la peor crisis desde mediados del siglo XX de un país que no se encuentra en guerra. Entonces, para que ustedes entiendan la profundidad de esta crisis que hemos estado presenciando. Retomando un poco más hacia el tema del relocation, que es lo que más nos atañe, pero para mí era muy importante que pusieran en contexto la situación. Se podrán imaginar la cantidad de empresas que se han retirado durante todos estos años. Y una prueba de eso es que hemos tenido más servicios
de departure que de arrival. Y aunado eso, obviamente, a la pandemia, también han hecho que el mercado de expatriados en Venezuela, por así decirlo, disminuyera considerablemente. Pero bueno, no todo es malo. Podemos decir que ya acercándonos más al presente, en los últimos añitos, el gobierno no le ha quedado de otra, aunque mantiene el control cambiario, monetario, se ha flexibilizado, ¿ok? Y ha permitido que hayan transacciones económicas en dólares, la compra y venta de artículos, tanto así que han permitido que los bancos aquí hayan abierto cuentas en dólares, porque ¿qué es lo que pasa? El papel moneda, el bolívar, no lo ve uno en la calle. Yo tengo muchísimo tiempo que yo no agarro el papel moneda en mi mano. Lo que se maneja es el dólar. Esto, por supuesto, al gobierno no le gusta para nada, porque pierde el valor el bolívar, pierden el interés en el bolívar, pero ha tenido que flexibilizarse para que la economía se mueva. Entonces, hemos visto una mejoría. Yo no sé si ustedes han presenciado campañas donde se dice que ahora Venezuela cambió, que ahora Venezuela está muy bien, que todo es bello, cosa que es falso, pero sí podemos sentir un poco de mejoría con respecto a eso. También creo que se me olvidó comentarles que nosotros no hemos tenido una embajada americana por los últimos, creo que casi 10 años aquí en Venezuela, que ha complicado la situación. Pero recientemente hay muchos rumores, no tengo pruebas ni les puedo dar facts exactos, pero de que la embajada americana a finales de este año es posible que pueda abrir otra vez sus puertas aquí, lo que beneficiaría mucho, porque eso significaría que los gobiernos están conversando, se van a flexibilizar las sanciones que Estados Unidos tiene con Venezuela, y de alguna manera el intercambio de comercio y la vista de las empresas internacionales otra vez en Venezuela puede ser que aumente. Y también es curioso que Estados Unidos y Venezuela se empiezan a acercar en estos momentos, pero lo que sabemos y percibimos aquí que por la guerra entre Ucrania y Rusia y las amenazas de Rusia con cortar los suministros de gas y de petróleo, los Estados Unidos ha buscado acercarse nuevamente a Venezuela para tal vez suplir este posible déficit que vayan a tener por esta guerra que, como hemos visto, no pareciera terminar pronto. No sabemos a dónde va a llegar, pero pienso que los Estados Unidos están un poco mirándonos más hacia Venezuela por esta circunstancia. Les recuerdo que nosotros siempre fuimos uno de los principales proveedores de petróleo de los Estados Unidos, hasta que, bueno, que las relaciones políticas acabaron. Entonces, quería ponerles en este contexto para explicarles por qué estamos tan deprimidos después de haber sido un país que tenía una cantidad de servicios, es más, muchos headquarters de Latinoamérica, de empresas, por ejemplo, Procter & Gamble, se encontraban en Venezuela. Y a raíz de todos estos problemas que les he ido contando, ustedes se habrán podido dar cuenta por qué tanto abandono de estas empresas internacionales. Entonces, este es mi preámbulo para ponerlos en contexto, para poderlos dejar hablar con Luis y Carlos, más específico de la situación. Quería también comentarles sobre el COVID en Venezuela, que es un tema muy importante que todos ustedes sepan qué está pasando en este momento. El COVID no es un issue ahora en Venezuela. La verdad que hay pocos contagios, todavía hay, pero hay pocos contagios. Y la verdad que no existe mayor restricción para venir a Venezuela, solo de tener una prueba PCR, pero con código QR, porque si no tiene el código QR, no van a poder montarse en ese avión para venir a Venezuela. Y al llegar a Venezuela, deben hacerse otra prueba COVID en el aeropuerto.
Eso está incluido en la compra de los pasajes de todo el mundo que viene para acá. Deben hacerse una prueba en el aeropuerto antes de salir del aeropuerto. O sea, que no permiten que nadie salga del aeropuerto sin siquiera, o sea, sin hacerse esta prueba del COVID. Entonces, esto era lo que quería comentarles sobre el COVID, y ahora los voy a dejar con Carlos para que les hable más específicamente de los servicios y de la situación actual de los servicios migratorios. ¿Ok? Carlos. Bueno, hablar acerca del proceso migratorio hacia Venezuela es siempre un tema que podría llevarnos horas de charla, ¿no? Así que por respeto un poco al tiempo de todos, lo que hice fue de cierta manera seleccionar las principales preguntas que recibimos estadísticamente con mayor frecuencia de parte de todos estos clientes que quieren venir a Venezuela o que quieren que sus empleados vengan a Venezuela, y tratar de darles una respuesta sencilla y que sea de alguna manera digerible para todos, ¿no? Estamos hablando aquí del principal proceso migratorio, es decir, estamos hablando de un proceso migratorio estructurado y mucho más específicamente sobre casos de transferencias de empleados intraempresas, en las que la empresa que recibe al empleado obviamente es la filial que estaría en Venezuela. La primera pregunta que siempre surge es, por supuesto, ¿en cuánto tiempo puede estar mi empleado trabajando en Venezuela? La respuesta es, usualmente son 3 a 4 meses, luego de que se han recibido todos los documentos que necesitamos acá para procesar las solicitudes correspondientes. Obviamente, cuando uno le dice 3 o 4 meses al empleador, la siguiente pregunta es, ¿pero por qué se tarda tanto el proceso migratorio a Venezuela? Sencillamente porque es un proceso complejo, ¿ok? En el que si descontamos todo el tiempo que se tarda las legalizaciones de documentos previas a la solicitud, tenemos localmente básicamente 3 fases del proceso en las que actúan 3 organismos gubernamentales distintos, ¿ok? El Ministerio del Trabajo, el SAIME, que es el equivalente a la Oficina de Migraciones en cualquier otro país, y finalmente el Consulado de Venezuela en el país de origen o de residencia legal de la persona que hace la solicitud para venir, ¿ok? Y todas estas fases del proceso son prelatorias, es decir, no se puede avanzar a la siguiente fase hasta que no se haya completado la anterior. Básicamente, el primer punto es hacer la solicitud del permiso de trabajo ante el Ministerio del Trabajo, ¿ok? El Ministerio del Trabajo se toma aproximadamente unos 20 a 25 días hábiles para responder acerca de la solicitud luego de que se ha hecho la aplicación, ¿ok? Una vez que tenemos el permiso de trabajo aprobado, entonces pasamos a hacer la solicitud de autorización de visado en el SAIME, que como les decía, es el equivalente a la Oficina de Migraciones en cualquier otro país. El SAIME se toma de 5 a 15 días hábiles aproximadamente, y una vez que tenemos esta autorización de visado, ella viaja electrónicamente hasta el Consulado de Venezuela en el país de origen del empleado, y eso toma aproximadamente, ese proceso toma de 2 a 4 días hábiles, y una vez que el consulado recibe esa autorización de visado, es entonces cuando el empleado debe asistir al consulado, hacer una cita y esperar que le estampen la visa en el pasaporte, ¿ok? Estampar la visa en el pasaporte del empleado suele durar entre 7 a 10 días calendarios. Para que la persona pueda entrar a Venezuela y trabajar legalmente, deben existir concurrentemente ambos documentos, es decir, tanto el permiso de trabajo como la visa, que es lo que funciona como lo que todos conocemos como un permiso de residencia, ¿ok? La siguiente pregunta, luego de haberle explicado el proceso a cualquier empleador, nos dice, ¿y en qué momento puede comenzar a trabajar el empleado?
El empleado puede trabajar legalmente en Venezuela una vez que se ha aprobado la visa consular, ¿ok? Es decir, en el momento en que el empleado tiene estampada en su pasaporte la visa, él puede entrar a Venezuela y comenzar a trabajar legalmente, pero solo para ese empleador que lo está patrocinando, ¿ok? Si ocurriera un cambio de empleador mientras la persona está en Venezuela, el empleador actual debe cancelar ese permiso de trabajo y el nuevo empleador deberá solicitar un permiso de trabajo que le permita a esta persona trabajar para este nuevo empleador. ¿Okay? Si a esta altura de la explicación yo tengo un cliente que está muy atento a todo lo que le estoy diciendo y es muy suspicaz, usualmente me pregunta, oye, pero hace un rato me dijiste que lo primero que hacías era el permiso de trabajo y ese permiso de trabajo no le da permiso para trabajar. Es la pregunta que siempre me hacen. Entonces ahí yo les digo, no, el permiso de trabajo, lo que es un error que se comete muy frecuentemente, el permiso de trabajo no le da permiso a la persona para trabajar, sino que le da permiso al empleador para que esta persona pueda trabajar en su nómina y ser incluida en su nómina en Venezuela como un extranjero. ¿Ok? Lo que le permite al empleado entrar a Venezuela bajo una condición de residencia temporal es precisamente la visa que le estampan en el consulado, que es el último paso del proceso. Al llegar a este punto, el empleador normalmente me dice, ¿y entonces cómo hago? Porque yo necesito que mi empleado esté en Venezuela la semana entrante, porque como todos sabemos, todos los empleadores, todos los casos son urgentes, ¿no? Entonces, en ese momento se plantea la opción de la visa de negocios. La visa de negocios es una visa que tiene características muy particulares, que le permite realizar cierto tipo de actividades, ¿ok? Como asistencias a reuniones, quizás supervisión y este tipo de cosas, y puede permanecer en el país hasta por 90 días continuos. Entonces, usualmente lo que hacemos es que el empleado viene con una visa de negocios durante 90 días y en esos 90 días se cumplen los pasos correspondientes para la obtención de su permiso de trabajo y su visa para que pueda venir como residente temporal. ¿Ok? Esas son básicamente las preguntas que tienen que ver con el proceso migratorio. Y la siguiente pregunta que siempre me hacen es, ¿y qué pasa con las legalizaciones y las apostillas en Venezuela? ¿Por qué se tardan tanto? El caso de Venezuela es particular porque a pesar de que Venezuela forma parte del convenio de supresión de la exigencia de legalización de documentos públicos que todos conocemos como el Convenio de La Haya, es decir, que Venezuela puede emitir una apostilla, ¿ok? Ese proceso funciona y lo maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿ok? Y en realidad el procedimiento es bastante sencillo y suele tomar de 12 a 15 días. Pero sin embargo, localmente las autoridades han podido establecer una serie de pasos, que es lo que nosotros llamamos el preacondicionamiento de los documentos, y si no cumples esta serie de pasos antes de llevar el documento a que lo apostillen o lo legalicen para su uso en el exterior, entonces pues no te lo reciben. Entonces, en el peor de los casos tenemos que completar hasta 4 o 5 pasos antes de poder solicitar la legalización o la apostilla según lo que corresponde. Como les decía Patricia hace un rato, en este momento estamos teniendo mucho más movimiento outbound que inbound y por lo tanto tenemos adicionalmente allí el factor de que por el volumen de requerimientos que está recibiendo el Ministerio de Relaciones Exteriores para la legalización y apostilla de documentos, pues se crea un cuello de botella y eso hace que los procesos sean un poco más demorados. En líneas generales, esto es lo que contempla el proceso migratorio hacia Venezuela. Obviamente tenemos muchas aristas que podemos comentar, pero creo que sería lo ideal en la fase de los breakout rooms, donde podemos ir específicamente a preguntas muy concretas que tenga cada quien.
Así que por el momento los dejo con mi compañero Luis, que les va a hablar un poco de Destination. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí presentes. Muchos se estarán preguntando, con tanto problema, ¿realmente vienen expatriados todavía a Venezuela? Y sí, a pesar de que hubo una merma en el volumen de expatriados, todavía se puede considerar que llegan bastantes personas a Venezuela. La diferencia está que en vez de ser más compañías transnacionales las que llegan, ahorita el mayor volumen es de diplomáticos. Hay mucho movimiento de diplomáticos con la parte, por ejemplo, de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, y bueno, una cantidad de embajadas también que se han creado con todos los convenios que el gobierno ha tenido nuevos con países que realmente los que llaman no alineados y han podido, digamos, tener este mercado nuevo de expatriados que se ve ahora en el país. ¿Qué es lo que ha tenido que hacer muchas de las empresas que se quedaron aquí en Venezuela? Se tuvieron que reinventar. Básicamente, siguieron trayendo sus expatriados, lo que hicieron fue cambiar sus políticas un poco a que en vez de traer, por ejemplo, familias enteras, ahora son trabajadores que ya bien sean solteros o sean una pareja solamente, que no tengan hijos, para, digamos, tener un poquito más de confianza, porque se ha vuelto el país un poco difícil para transferir familias enteras, donde como es un país que no, puede pasar cualquier cosa, digámoslo de esa manera, no está bien coordinado todo. Entonces ellos a la hora de alguna emergencia, de sacarlos del país, lo que sea, por supuesto es mucho más fácil sacar solamente al empleado o sacar, digamos, a esta pareja y no la familia completa. Entonces, bueno, las compañías han tenido que reinventar esto y han tomado las políticas de lo que llaman ellos split family, si tienen familia, y si no, bueno, prefieren traerse personas que sean solteras o personas que ya tienen solamente su esposa o su esposo, y con eso se han facilitado un poquito las cosas. Otra cosa que se han tenido que adaptar han sido con la situación de, como Patricia mencionó más temprano, con la situación de los servicios públicos, que eso es lo que realmente ha afectado, digamos que los afecta a ellos directamente cuando viven aquí en Venezuela. Los servicios públicos, lamentablemente, no se pueden categorizar como servicios normales. Hay muchos problemas con los servicios, lo que son principalmente electricidad, agua, y con el servicio también de Internet, que poco a poco ha ido mejorando, pero sin embargo ha sido muy pocas las compañías que han llegado con nuevos servicios de Internet y siguen siendo, y no llegan a todos los sitios. Entonces, la electricidad, lamentablemente, dependiendo de cada ciudad, porque ese es otro, o sea, dependiendo de cada ciudad, no podemos generalizar todo el país. Hay niveles también de problemas dependiendo de la ciudad donde vaya a ser ubicada el expatriado. Por ejemplo, lo que es el oriente del país, como son Puerto La Cruz y Maturín, que son dos ciudades donde muchos expatriados, sobre todo en las compañías petroleras, llegan a esas ciudades, tienen muchos problemas de electricidad básicamente. No tanto de agua, pero sí de electricidad. Entonces han tenido que adaptar que todas las casas donde ellos viven, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, todas las casas donde ellos viven, los obligan a que tengan algún tipo de servicio de emergencia eléctrico, ya sea una planta eléctrica, baterías, algo que por lo menos permita al trabajador, por cualquier emergencia, del servicio por su cuenta. Entonces, muchas de estas casas tienen sus plantas eléctricas que trabajan a gasolina, o algunas le meten lo que son unas baterías que digamos, los auxilian por unas horas solamente. Lo que es el occidente, estamos hacia el área de Maracaibo, la ciudad de Maracaibo. En Maracaibo sí tiene muchísimos problemas con es el peor estado realmente, lo que es el estado Zulia y la ciudad de Maracaibo. Es la peor situación que viven en electricidad. A veces solamente tienen electricidad 4, 5 horas al día, el resto del día no presentan ningún tipo de electricidad. Igualmente, también las compañías han tenido que optar que muchos de estos expatriados tienen que vivir exclusivamente en edificios o casas que tengan como generadores principales para poder abastecerse de electricidad por su cuenta. Igualmente con el problema del agua. Al no haber electricidad, la mayoría de estos expatriados viven en edificios y por supuesto dependen de un bombeo de agua que necesita electricidad.
Entonces, al no tener electricidad, por supuesto, no hay agua tampoco. Entonces, es una cosa tras otra que se les ha ido complicando la vida aquí al expatriado. Pero como les digo, sin embargo, se ha podido solventar con estos edificios y el costo ha sido alto para estas compañías porque, por supuesto, los costos inmobiliarios se dispararon. O sea, para los propietarios en estos edificios, comprar una planta de esta, mantenerla, por otro lado también el abastecimiento del combustible para estas plantas no es tan fácil y es muy costoso. Entonces, estamos hablando de que una diferencia de un inmueble que normalmente puede ser de $4,000, por ejemplo, en un edificio que tenga planta, puede llegar a costar $6,000 tranquilamente. Una diferencia hasta de $2,000 por cada uno de estos apartamentos. En la ciudad de Caracas es un poco diferente. La ciudad de Caracas ha sido beneficiada porque, digamos, son muy pocos los cortes eléctricos que tienen. Realmente puede pasar que en algunas zonas se vaya la luz por 2-3 horas, pero vuelve. Solamente hace 3 años más o menos hubo una crisis que fue generalizada en todo el país, pero después realmente no hemos vuelto a tener ese tipo de problemas, pero sí con el problema del agua. ¿Qué pasa? Caracas está ubicado en un valle donde los acueductos y todos estos servicios vienen de diferentes niveles y cuotas y necesitan bombeo. Entonces, el mantenimiento de estos equipos, realmente el gobierno no los ha tenido al día y, por supuesto, no funciona al 100%. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Bombean a diferentes zonas de la ciudad, dependiendo cómo esté la electricidad, dependiendo cuánto pueden bombear por cada zona, y es más o menos un equivalente a 3-4 días máximos a la semana que pueden bombear algunas zonas y otras ni siquiera. Algunos en 2 días ya no tienen agua. Entonces, aquí, aparte de la electricidad, las compañías exigen mucho es que los edificios, sobre todo los edificios, porque aquí en Caracas no se usan casas para expatriados por un tema de seguridad, los edificios necesitan tener lo que nosotros llamamos pozo profundo. Son pozos que cavan para poder extraer agua directamente debajo de la tierra y no depender del servicio público de agua, sino que cada edificio opta por esta modalidad y que puedan tener agua todo el tiempo. Entonces, todo esto, digamos, son costos que han añadido al mercado inmobiliario y, por supuesto, todo esto suma a que la compañía tiene que pagar más en alquileres para los expatriados y no todos los edificios han podido lograr hacer esto. Por ejemplo, aquí en Caracas no es costumbre que un apartamento o un edificio tenga planta eléctrica. Son muy contados los apartamentos que hay, las zonas son muy limitadas. Entonces, digamos, se vuelve un poquito cuesta arriba encontrar inmuebles. El mercado, por supuesto, la demanda es muy alta para este tipo de inmuebles y la oferta muy baja. Y, por supuesto, los costos son exageradamente altos. Y bueno, lamentablemente es lo que las compañías han tenido que hacer. Principalmente es eso, el factor que afecta al expatriado directamente ha sido eso. Por otro lado, la inseguridad. Actualmente la mayoría de los expatriados cuando van a salir, ya bien sea hacer un orientation trip o hacer un house hunting, cualquiera de estos servicios, realmente los expatriados lo que hacen es que van con automóviles blindados, ya no salen tanto como hacíamos nosotros en el pasado, que los consultores de nosotros salían con ellos directamente, había este tipo de servicio más personalizado. Ahora no, lamentablemente el expatriado tiene que salir con un chofer que tenga un carro blindado, que es de la compañía, y a veces, dependiendo del nivel o el cargo de cada empleado, puede llegar a tener hasta escoltas, como actualmente me está pasando con un presidente de una compañía petrolera que estamos sacando ahorita. Y bueno, él anda con una escolta, un chofer, el expatriado y yo atrás conversando con él prácticamente. Esa es la manera como actualmente se está manejando lo que es la parte de transporte y seguridad aquí con las compañías transnacionales. Igualmente hacen las embajadas, todo el personal diplomático, tienen el mismo protocolo. Y bueno, esos son realmente los efectos que ha tenido los efectos que ha tenido todos estos expatriados aquí en Venezuela. El mercado inmobiliario, bueno, se ha dividido en dos. El mercado inmobiliario se dividió en propiedades que no tienen
planta eléctrica, propiedades que tienen planta eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunas compañías que no están dispuestas a pagar estos montos tan exagerados de alquileres por edificios que tengan planta eléctrica, por ejemplo, en el caso de Caracas, que a veces realmente no es tan necesario, porque, como les estaba explicando, muy rara vez se va la luz. Y lo que hacen es que optan por el mercado inmobiliario normal, despatriado, en zonas de seguridad buena, pero que por lo menos cuenten con un pozo de agua, o en algunas opciones, lo que hace, y la mayoría de la gente lo que hace es que dentro de los apartamentos tienen tanques de agua, abastecen por periodos mientras que no exista agua que entre de la calle. Entonces, tienen que clausurar algunas veces, vamos a suponer, si un apartamento de 3 habitaciones con 4 baños, uno de los baños casi siempre lo tienen que clausurar porque ahí meten todo el equipamiento de tanques de la calle. Entonces, lamentablemente, eso es el tema que hemos tenido que manejar. Por otro lado, el mercado inmobiliario ha ido en incremento, aparte de todo esto. ¿Por qué? Hay un mercado ahorita que, a pesar de que son apartamentos, hay un grupo de personas venezolanas que no están viviendo directamente en apartamentos propios, sino que alquilan estos inmuebles. Estos son personas que tienen un poder adquisitivo muy alto, y estas personas llegan a pagar a veces hasta 6 meses por adelantado un contrato de arrendamiento, 1 año por adelantado, y por supuesto las compañías no están acostumbradas a este tipo de tren de pago. Y bueno, lamentablemente se han tenido que ir adaptando poco a poco, pero sí ha afectado mucho el mercado, y los precios han ido incrementando en un nivel bastante alto. Y bueno, lamentablemente las compañías han tenido que ir poco a poco, aunque les cuesta mucho llegar a entender por qué pasa estas cosas, porque el mercado inmobiliario en Venezuela en general siempre ha sido único. Cuando en la pandemia en todos los países estaban bajando los precios de los inmuebles, aquí en Venezuela al contrario, subían. Es una situación completamente atípica. Yo siempre he dicho que vivimos un mundo al revés. Aquí en Venezuela no se rigen las leyes normales de la economía, y siempre uno queda con una sorpresa con algunas de las cosas que pasan. Todo esto, bueno, nosotros actualmente en GoLocal estamos haciendo los servicios comúnmente, seguimos dando los servicios básicos de reubicación que sí, como son los de orientación, home search, settling in, departure. El school search, por ejemplo, sí casi no se hace, porque como les comenté, ya no son muchas las familias las que vienen. Sin embargo, sí lo seguimos ofertando. Los colegios internacionales siguen operativos. Los colegios internacionales actualmente cuentan con una plantilla de estudiantes bastante baja. Realmente están haciendo un esfuerzo para poder mantenerse, pero sí, todavía operan, siguen teniendo la misma calidad, las infraestructuras siguen estando en muy buen estado, y bueno, se pueden seguir ofertando tranquilamente, no tienen ningún problema. Quería mucho agradecer a todos, y yo sé que nos pasamos un poquito del tiempo, pero como todos tenían muchas cosas para saber de Venezuela, quería agradecer a Luis, a Patricia y a Carlos. Fue excelente. Ahí tenemos el número de personas que estuvo con nosotros todo el tiempo, que es una excelente señal de que estaba muy, muy interesante. Yo saqué todas mis dudas, así que estoy muy feliz con el contenido. Y aquí tenemos entonces nuestra encuesta, y quería también agradecer a nuestros patrocinadores, nuestros sponsors que están siempre con nosotros, y a mi comité, que es el comité del Senior Committee que tenemos ahí, que trabaja con nosotros y que nos indica los nombres de las personas que son el mejor para el tema, ¿no? Queríamos saber también, si posible, si les gustó ese formato con los breakout rooms, así que si pueden contestar la encuesta sería muy bueno. Pero de verdad quería agradecer a Patricia, a Carlos y a Luis, que fue muy, muy bueno. Y nos vemos pronto el próximo mes. Ahí estamos de nuevo con otro tema muy caliente y hot topic aquí de la TAM. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.